A la casa de Dios en esta mañana de domingo. Bienvenidas a todas las personas que se conectan hoy con nosotros. Dios les bendiga. Bienvenidos hermanos a la casa de Dios. ¿Cuántos estamos alegres por estar en la casa de Dios? Esta mañana de domingo yo le invito a que abra la palabra de Dios en el Salmo número 84. El Salmo 84 habla de el anhelo por la casa de Dios. En el versículo 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en la casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Qué hermoso este salmo que nos habla el salmista con ese amor por la casa de Dios, ese amor por el lugar de la presencia de Dios. Y este hombre habla de que es hermoso estar en la casa de Dios, que bienaventurado es aquel hombre que confía en el Señor. Dice que ese valle de lágrimas lo convierte en bendición, lo convierte en una fuente. Porque cuando confiamos y aprendemos a depender de Dios, cualquier situación adversa la podemos cambiar por una fuente de bendición en Dios. Yo no sé por qué estás atravesando en este día, qué ha sucedido esta semana en tu vida. Pero yo te animo hoy a que, como el salmista, amemos la casa de Dios, amemos la presencia de Dios. Y ese amor no es solamente una emoción, ay, tan linda la casa de Dios. Es una honra, es un respeto, es una reverencia por las cosas de Dios. Es ese respeto y esa honra por todo lo que conlleva la obra de Dios. ¿Qué tal si meditas ahí en esta palabra y le dices: Señor, gracias, porque esta palabra dice que dichosos son los que confían en ti, los que han puesto toda su confianza y todas sus fuerzas y toda su esperanza en tu nombre, Señor. Dichoso el hombre, doblemente feliz, bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza en ti, Señor. Es bienaventurado, es feliz, es dichoso, es alegre aquel que ha puesto la confianza en el Señor, en el Dios de los ejércitos. Y hoy, Señor, ponemos toda nuestra esperanza en ti, Señor. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Dios. Y te adoramos, Señor. Y te cantamos, Señor, con nuestro corazón alegre, con nuestro corazón dichoso, Señor, con nuestro corazón gozoso, porque tú, Señor, eres nuestra fuerza. Y hoy hemos descubierto, Señor, y hoy hemos entendido, Señor, que tú eres nuestra fuerza. Tú eres el que levanta nuestra cabeza, Señor. Tú eres el que levanta nuestra cabeza y nos hace caminar, Señor, fuertes, firmes.
Oh, yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia en esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que tú traigas consuelo a aquel que está afligido. Que tú des fortaleza y levantes al que está abatido, al que está de duelo. Señor, que tú abraces al que está triste, que tú le abraces, que tu amor y tu gracia y tu poder le conforten, Señor. Oh, llévate toda tristeza, Señor, todo dolor, todo quebranto, lo ponemos en tu presencia, Señor. Y hoy podemos cantar alegres, podemos cantar gozosos, podemos deleitarnos en tu presencia, Señor, porque tú estás aquí como ese río de agua viva, Señor, moviéndose en nosotros. Oh, Padre de la gloria, muévete con poder en mí. Dígale, hermano, muévete con poder, Espíritu Santo, en mi corazón, porque así como el salmista, yo anhelo tu presencia, Señor. Anhelo tu presencia, Dios. Oh, precioso Señor, precioso Salvador, precioso Espíritu Santo. Aquí está la presencia de Dios. Gózate, deleítate en Él. Oh, gracias, Señor, porque tú no escatimas, porque aquel que clama tu presencia, tú le respondes, Señor. Clamamos por tu presencia, Señor. No tendría sentido estar en este lugar si tú no estás aquí, Señor. Clamamos y amamos tu presencia, Señor. Oh, precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor, por deleitarnos en ti, Señor. Tú eres nuestro deleite, Señor. Te bendecimos, oh glorioso Señor. Te bendecimos, Salvador. Levante su voz de palabras de júbilo, de alegría, y dígale, Señor, gracias. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque me amas. Gracias porque me cuidas. Gracias porque me das de tu presencia, Señor. Oh, gracias, precioso Señor, gracias. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, Señor. Vamos. Muy bien, a todos los que hacen parte de Iglesia Betel, bienvenidos. A los que hoy nos visitan, también bienvenidos. Nos alegramos de ver caras nuevas, caras que hace días no veíamos. De verdad que es una alegría para nosotros. A los que están a través del internet también, que se van uniendo a la transmisión en Facebook Live, bienvenidos. Y bueno, vamos a ir a la palabra. Estaba meditando en los últimos días en varias cosas. Por supuesto, todavía, aunque ya en menor proporción, estamos viviendo, digamos, las consecuencias o como esas secuelas que quedan de todo este proceso de cuarentena, de todo esto que el COVID-19 vino a revolucionar alrededor del mundo. Y meditaba un poquito en cuál sería la realidad de las personas, de las familias, de los jóvenes, de los niños, después de pasar este tiempo tan difícil, de pasar prácticamente 5 meses encerrados en casa, poco contacto con el mundo exterior. Y todo a través de la virtualidad, en donde se vuelve todo tan impersonal, en donde escuchamos tantas cosas, escuchamos tantas voces. Y pensaba un poquito y me traía al Señor un recuerdo de hace un par de años atrás, un mensaje que el Señor me permitió predicar y que hoy nuevamente cobró vida en mi corazón y que quiero poderlo compartir con cada uno de ustedes. Pero antes de empezar, algunos de ustedes quizás conocen parte de mi trasfondo, de mi testimonio personal. Por muchos años fui un muchacho sin rumbo, sin dirección, sin un sentido de vida definido. Por muchos años caminé por este mundo pensando que era un abandonado de la vida, no entendía. Porque de alguna forma había sufrido el abandono de mis papás,
Y fueron muchos años de preguntas, de buscar acá, de buscar allá, de tratar de encontrarle un sentido a mi vida. Y en ese proceso pasaron tantas cosas, unas cosas buenas, otras no tanto. Tomé decisiones, algunas correctas, pero la mayoría realmente bien equivocadas. Y llegó un momento en donde fue tal el vacío de mi corazón que no había un sentido real de continuar la existencia. Había un vacío grande, no encontraba a alguien que me pudiera guiar, no encontraba, buscaba, digamos, esa figura paterna en diferentes personas y no la encontraba. Me desilusionaba, me defraudaban, me frustraba, y eso cada día fue ahondando mucho más el vacío en mi corazón. Y parecía que yo estuviera en un desierto interminable, en un desierto de esos tan áridos que parece que hasta aquí llegamos. Pero llegó quien tenía que llegar a mi vida y cambió absolutamente todo. Y yo no sé si usted en algún momento de su vida se haya sentido, quizás de forma parecida así, se haya sentido solo, se haya sentido abandonado, haya sentido que no hay una dirección, se haya sentido que posiblemente no hay un sentido en su vida, se haya sentido que quizás, aunque tiene mucha gente a su alrededor, se siente completamente solo. Yo no sé si usted se haya sentido en algún momento en donde la soledad es tan fuerte a su alrededor que parece que lo ahoga. Y pareciera que no logramos escuchar nada, que no logramos ver nada, que no logramos encontrar una respuesta. Pero encuentro en la palabra de Dios un hombre que nos da ejemplo de todo esto, que vivió de alguna manera muchas de estas cosas y que tiene ciertas características tan importantes que yo quiero rápidamente mencionarlas. Y le estoy hablando de David. David, por supuesto, es uno de esos personajes tan conocidos y tan ilustres en la Biblia, uno de esos pocos que creo que todo mundo recuerda. Si le hablamos a cualquier persona de David, el de la Biblia, la gente inmediatamente lo asocia con algún evento o alguna hazaña que David realizó, principalmente que derrotó a Goliat, el gigante. Y creo que todos, aún aquellos que posiblemente no tienen un vínculo con algo religioso, lo pueden decir. Pero hay varias características interesantes de David. Primero, encontramos a David siendo un joven de 17 años, pastor de ovejas. A los 17 años ya tenía algo que hacer, ya tenía una responsabilidad, era pastor de ovejas. Lo encontramos a esa corta edad siendo despreciado por su familia, olvidado por su familia, mientras que el profeta vino a ungir al próximo rey. En la familia de David invitaron a todos al banquete menos a David. ¿Cómo se sentiría usted que hicieran una gran fiesta en su casa con mucha comida y a usted no lo inviten, si usted es parte de la familia? Creo que nos sentimos mal, ¿cierto? ¿Cómo se sentiría David cuando lo mandaron a llamar? Porque David no sabía, pero lo mandaron a llamar: David, ven, y llegó y encontró tremenda fiesta. ¿Y a qué horas? ¿Y por qué no me habían dicho? Fue olvidado por su propia familia. Fue despreciado por todo el mundo. Lo vemos yendo a cumplir un encargo de su papá de llevarle comida a sus hermanos que estaban en el frente de batalla. Y mientras que llegó, presenció diferentes cosas en medio de todo ese tire y afloje de los filisteos con los israelitas, y escuchó que alguien estaba desafiando al ejército de Israel, pero nadie le prestó atención porque parecía como nada. No tenía pinta de soldado, no tenía ninguna habilidad aparentemente a la vista. Sin embargo, fue capaz de derrotar al gigante Goliat. Pero después lo vemos que, aunque eso lo catapultó, lo levantó a una posición de reconocimiento y de fama, pareciera que ahí como que todo estaba cambiando en la vida de David, y David se pudo haber sentido: wow, qué bueno, ahora sí tiene sentido mi vida, ahora ya no estoy solamente allá en el desierto, ese desierto tan intenso, cuidando esas poquitas ovejas, que harto que me costó trabajo cuidarlas. Ahorita ya estoy acá en el palacio del rey, estoy bien. Pero no, resulta que se le metió al rey el gusanito de los celos
y comenzó a perseguirlo. Y entonces tuvo que ser desterrado de su propia tierra. Ya no solamente era olvidado en su casa, ya no solamente no valía nada para la gente del ejército, sino que aún de su propia tierra fue sacado, porque el rey lo estaba persiguiendo para matarlo. Entonces vemos a un David que se introduce en un lugar llamado el desierto. Y en el desierto, paradójicamente, es donde David no solamente aprende las más grandes lecciones de su vida, sino donde David compone los más hermosos salmos que usted y yo podemos leer hoy en día. Es en el desierto, es en ese lugar árido, en ese lugar inhóspito, en ese lugar solo, en esa soledad tan abrumadora, en donde David puede llegar a tener esas experiencias tan maravillosas con Dios. Y eso parece como que no tiene sentido, porque ¿cómo es de bueno tener experiencias con Dios en donde hay aire acondicionado, hay buenas luces, hay un buen auditorio, una buena puesta en escena, y parece que todo está puesto ahí en el lugar correcto para que podamos tener una experiencia con Dios, y aún así puede que no experimentemos absolutamente nada? Y David tuvo la mayor experiencia con Dios en el desierto, en esos momentos de soledad, en esos momentos de angustia. Y a pesar de todo lo que vivió, hubo personas que creyeron en él. Y entonces encontramos, y este no es el pasaje base, solamente lo estoy introduciendo a lo que le quiero decir, pero vemos por allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, cómo viene un grupo de personas a buscar a David en el desierto y lo encuentran en una cueva, en un lugar llamado Adulam, en la peor de sus crisis. Y entonces vienen como 400 personas a buscar, porque ellos sí creían en David. Pero lo interesante de esto es las características de estas 400 personas. Dice que eran endeudados, enlutados y pobres de espíritu. Excelente compañía, ¿no? Diríamos en mi tierra, al caído caerle. O se juntó el hambre con la necesidad. Porque David en una tremenda crisis, lo que él necesitaba era gente más fuerte que él para que lo pudiera ayudar a levantar. Eso en nuestro concepto humano. Sin embargo, estas personas venían a David porque ellos mismos pensaban que era David el que podía hacer de ellos gente distinta. Porque veían en David algo diferente, veía en David un potencial grande, creían en David. Pero David estaba en el desierto. Y estando en el desierto, es que estas personas lo buscan. Estas personas vieron en David algo que otros no veían. Pero a donde quiero llevarle, y aquí sí ya entro en lo que es el mensaje, es que en ese desierto en el que vivió David, escribió un salmo que para mí es la obra maestra de David en medio del desierto. Y me refiero al salmo que yo sé que usted se lo sabe, el salmo número 23. ¿Quién no se sabe el salmo 23? En nuestros países latinoamericanos, en la escuela o en el colegio, en la secundaria, hay una clase que se llama religión, independientemente del credo de cada persona, pero en esa clase lo primero que le enseñan a uno es el salmo 23, a que se lo memorice. Y el segundo, el salmo 91. Son esos dos salmos característicos que la mayoría de la gente se lo sabe. Ahora, el Salmo 23, aunque tiene varios versos, voy a centrarme hoy solamente en el verso número 1. Porque en el verso número 1 del Salmo 23 hay 3 características que quiero que usted se lleve. Si usted ya se las sabe, que las recuerde. Porque en medio de estos tiempos, en donde estamos entrando en una era de tanta virtualidad, en donde pudiéramos escuchar tantas voces, en donde hay una impersonalidad en las relaciones, podemos perder de vista, podemos perder realmente el sentido de quién es realmente el pastor. Y acá David, en medio de su desierto, escribe en el Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y acá hay 3 características bien importantes que quiero que se lleve hoy. No le voy a dar
mucha vuelta, porque son bien sencillas. Lo primero que encontramos en este verso 1 es que David está dándonos a entender que es necesario conocer a Dios por su nombre. Porque él no dice, cualquier Dios es mi pastor y nada me faltará. No, él dice, Jehová, y detalla su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No está hablando de cualquier Dios, está hablando categóricamente y dirigidamente y con un enfoque muy definido de quién es. Porque el nombre identifica. Yo no creo que a usted le guste que lo llamen, ¡hey! ¡Shh! ¡Hey! Usted, el de la crespita, el de los trenzas o de alguna manera, ¿a usted no le gusta que lo llamen así? No. A usted le gusta que le digan su nombre. ¿Sí o no? ¿Qué demuestra eso? Demuestra respeto, honra, identidad. Reconocer a alguien por su nombre tiene que ver con la honra que esa persona merece. Y David entonces no nombra a un Dios cualquiera, no nombra a una persona cualquiera. Él nombra a Jehová, al Señor, Adonai, Hashem, el Dios todopoderoso, el único que realmente se podía ocupar de él, su pastor. Y yo quiero que usted entienda esto en dos ámbitos, en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito natural. Porque en el ámbito espiritual usted debe entender quién es su pastor. Dios, claro, muchos dirán, Dios es mi pastor, pero yo le pregunto, ¿realmente conoces a Dios por su nombre? ¿Realmente entiendes quién es Dios? Y la respuesta está en el segundo enfoque. Porque si en lo natural tú no caminas manejando la identidad, no solamente tu propia identidad, sino la identidad de los demás, tanto los que están bajo de ti, los que están a tu mismo nivel, como los que están sobre ti en autoridad, entonces nunca vas a poder entender que Jehová es el nombre de Dios. Porque es cuestión de identidad. Y entonces si no sabemos o no logramos identificar a Dios como Jehová, como el Señor, mucho menos usted se va a identificar como hijo. ¿Qué es lo que identifica hoy a una familia? Su apellido. El nombre puede cambiar, pero el apellido es ese indicativo que te da una identidad. Tú eres de los González, y ya sabes que en México hay muchos González, pero ¿de cuáles? De los González de tal zona del país. Y hay toda una historia alrededor de eso, porque eso te da identidad. Cuando te preguntan en algún ente gubernamental tu nombre, no solamente tu nombre es suficiente, es tu nombre y tu apellido. De hecho, por lo general, en las formas que usted y yo diligenciamos en cualquier trámite, te preguntan primero el apellido y después el nombre. Pero en ese mix, en esa combinación, está tu identidad. Y yo sé que en esta cultura hay mucha gente que se cambia el nombre después de grandes, pero estará de acuerdo usted conmigo que es bien difícil, ¿no? Cuando usted por años y años usted ha escuchado su nombre y ya usted se identifica con su nombre, sea bonito, sea feo, pero usted ya se identifica con su nombre. Que lo llamen de otra manera es como raro. Parece que están hablando con otra persona, ¿no? Porque en el nombre hay identidad. Y entonces David, en medio de su desierto, entiende que no era cualquier Dios. Porque estaba en medio de una cultura donde tenían tantos dioses, alrededor de Israel habían tantas naciones con tantos dioses, porque les gustaba tener backup, por si este Dios no me funciona, me funciona este otro Dios, pero ninguno les funcionaba. Y Dios quería ser siempre el único Dios en el corazón de la gente.
Y entonces David entiende que el Dios al que él estaba orando, en el que él creía y por el cual él estaba pasando todo eso, no era cualquier Dios, era Jehová. Lo conoció por su nombre. Así como Dios nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Eso dice la palabra. Ahora, esto que le voy a decir, téngalo ahí para que lo medite en el futuro. Usted tiene un nombre terrenal, pero usted también tiene un nombre eternal. El nombre que usted tiene, con el que se le conoce en este mundo, no necesariamente es el mismo nombre con el que se le conoce a usted en el cielo. Entonces, no esté pensando ahí, cuando a veces pensamos, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, que allá en el libro va a estar Alexander Parra. Yo no sé cuál sea mi nombre eterno, pero yo sé que allá está mi nombre. Porque el Alexander se queda aquí. Pero hay un nombre. Porque en el nombre hay una importancia. Lo segundo que vemos en este verso, no solamente lo identifica por su nombre, sino que dice que ese nombre, que es Jehová, es ¿qué? Mi pastor. No es que llegaron las 400 personas ahí a la cueva y empezaron a platicar ahí, a hablar, y entonces David le dio por decir, ¿saben qué, muchachos? Jehová es su pastor, nada les faltará. No, él lo dijo para él. Jehová es mi pastor. Lo está haciendo personal. Porque el deseo de Dios es siempre tener una relación personal. Dios no quiere que tú vivas una vida espiritual o una vida cristiana a costillas de otros, de los testimonios de otros, de las manifestaciones de Dios en otros. No, Dios quiere que tú tengas una relación con Él y que tú lo sientas, que tú lo vivas, que tú recibas de Él lo que Él tiene preparado para ti. Pero necesitas hacerlo tú, pastor. Porque eso hace parte también de la identidad. Pudiera haber escrito David, Jehová es el pastor. Pero él escribió, Jehová es mi pastor. Y eso marca una gran diferencia. Porque no solamente identifica a Dios, sino que está mostrando la manera en que él se relaciona con Dios. Cuando hay cercanía, cuando hay relación, cuando hay confianza, hay una manera característica de nosotros comportarnos con esa persona. Usted no se comporta igual con alguien que tenga relación a con alguien que no tenga ningún contacto. Por lo general, cuando recién conocemos a alguien, hay prevenciones, distancia. Pero cuando ya hay confianza, entonces ya hay cercanía, ya está el apretón de manos, el abrazo, la broma por acá, la broma por allá. Ya nos juntamos para que podamos platicar, compartir, comer, etcétera. Hay relación. Y David dijo, ese Dios que se llama Jehová es mi pastor. Pero hay algo también importante aquí. Porque si el nombre da identidad y la relación demarca la forma en que nosotros nos comportamos, vuelvo y le repito, usted tiene que hacer hay que transportar lo espiritual a lo natural. Y entonces usted tiene que entenderlo de forma espiritual en el sentido de lo que es Dios para usted. Pero también usted tiene que entenderlo en el aspecto natural, cómo te relacionas tú. Y vamos a hablar de tu pastor. Y no estoy refiriendo solamente a mí como pastor, me estoy refiriendo a los pastores que usted tiene en su vida. Porque usted en su casa, usted tiene pastores, que son su papá y su mamá. ¿Cómo es la forma en que te relacionas con ellos? Porque eso va a determinar la forma en que tú te comportas también afuera. En el sentido de autoridad tenemos pastores en todo lado, en el sentido de autoridad. Porque no lo podemos limitar solamente en un término espiritual. Ay, mi pastor es solamente el pastor de la iglesia y ya no. Tenemos pastores en el sentido de autoridad. Hay personas responsables de mi vida, hay personas que están puestas por Dios para guiar mi vida. Porque ¿qué es lo que hace un pastor? Guiar.
Pero pensando en todo esto me llegaba este pensamiento. ¿Cuánta gente hoy en medio de la virtualidad se pierde en el mundo digital sin ni siquiera identificarse con ningún pastor? Porque escuchamos tanto. Hoy la predicación es a la carta. Usted entra internet, Google, YouTube, Facebook y busca predicación de tal tema porque quiero escuchar una predicación de ese tema y usted lo va a encontrar. Y eso sin hablar si realmente lo están predicando bien o no. Pero usted va a encontrar predicaciones a la carta. La pregunta es, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Algo a la carta o algo que le aproveche, algo que le nutra? Porque volvemos a nuestra infancia. En nuestra infancia no nos gusta tomar sopas. Y le hacíamos el feo a la sopa, la mayoría. Había algunas excepciones. Personas medio extrañas que les gustaba la sopa de niños. Pero de niño no nos gustaban las sopas. Pero sí nos gustaban las papitas fritas, las hamburguesas. Y si por nosotros fuéramos, solamente comíamos papitas fritas, hamburguesas y toda esa comida que realmente puede ser muy buena, pero que no nos iba a nutrir. Pero ¿qué hacían nuestros pastores o nuestros papás? Por más que lloráramos, pataleáramos, nos enojáramos, te tienes que comer la sopa. Y si no comes la sopa, no hay nada más. Y hoy podemos decir, o al menos yo puedo ser uno de los que dice, gracias a Dios que me obligaron a tomar sopa. Porque ya de grande lo que más me gusta es la sopa. Porque cuando ya uno llega a cierto nivel de edad, como que regresas a la infancia. Lo que no te gusta ya ahora sí te gusta. Pero mire cómo lo hace David personal. Él es mi pastor. ¿Cómo te relacionas tú con tu pastor? Y ahora sí hablo del pastor de tu iglesia. ¿Cuál es tu relación con él? ¿Hay respeto? ¿Hay honra? ¿Hay consideración? ¿Cómo te relacionas con él? Y yo sé que en este caso ustedes me están mirando a mí y se está hablando de usted, pero piénselo, porque también nos está viendo gente en otros lados que se congrega en otros lugares y también necesita reflexionar en esto. Porque si no tenemos la capacidad de relacionarnos correctamente con un pastor llamado persona X, Y o Z de una congregación cualquiera en donde tú estás asistiendo, ¿cómo te puedes imaginar una relación con Dios? David no solamente está escribiendo este salmo determinando su relación con Dios, sino marcando el inicio de lo que sería una relación de él con la gente y de la gente con él. Esa gente que fue a la cueva a buscar porque vio en él algo distinto. Esa gente que fue allá a Adulán a buscar a ese David que a pesar de que todos lo habían rechazado, ellos veían que él tenía algo distinto. No que era perfecto, pero tenía algo distinto. Y David entonces entendió que la mejor forma de poder ser un buen pastor era entender que debía tener una buena relación con su pastor llamado Dios, llamado Jehová. Él no tenía a nadie más. Ahora, no porque él no quisiera, porque recuerde, 17 años siendo pastor, a los 17 años siendo pastor, después siendo ungido como rey, Saúl comenzó a tener celos y lo empezó a perseguir. Y aun cuando Saúl pudo llegar a ser por un tiempo corto el pastor de David, porque recuerde que David estaba en el palacio, tocaba su arpa en el palacio. Llegó el momento en que Saúl como pastor ya no quería ir más y entonces fue su enemigo y él se tuvo que ir. Por más que David ansiaba tener un pastor, no lo encontró. Pero en el desierto encontró al mejor pastor que usted y yo podemos tener, llamado Jehová. Pero vivimos en un mundo natural, hermanos.
Y yo sé que muchos espiritualmente van a decir, ay sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará y con Dios es suficiente, a mí no me importa nada más. Hermanos, no. Porque me llamó mucho la atención una frase que leí esta semana en internet, muy fuerte, me llegó muy fuerte. Dice, ¿cómo es posible que podamos adorar al que está sentado en el trono y odiar al que está sentado a nuestro lado? Porque se trata de cómo nos relacionamos. Y vuelvo a la reflexión porque me llamó mucho la atención ver tanta virtualidad que es buena en cierta manera, pero ¿cuánta gente no se ha perdido en esa virtualidad? Escuchando tantas voces que no son la voz de su pastor. Y no estoy diciendo que no sean buenas voces, pero cuando Dios te coloca en un lugar, cuando Dios te conecta en un ministerio, es para que tú, mientras estés ahí, tú puedas escuchar la voz de tu pastor. Tú puedas dejarte guiar por él. Si tu pastor viene y te quiere exhortar porque es necesario, recibe la exhortación de parte de Dios. Si tu pastor te quiere honrar, te quiere bendecir de alguna manera, recíbelo con gratitud. Pero necesitas verdaderamente tener una relación correcta. David entonces no tenía a nadie más a quien acudir en el desierto sino al mismo Dios, y por eso reconoce que él era su pastor. Y a pesar de todo lo que tuvo que vivir, David sabía que Dios siempre estaba. Lo tercero, y con esto termino, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso habla de confianza. David confiaba en Dios. Y como cuando uno confía, uno espera. Cuando uno confía, uno no critica. Cuando uno confía, uno no hace la contra. Uno simplemente espera y descansa. Aunque no entienda. Porque a veces no entendemos. Como hijos no entendemos muchas veces las decisiones de nuestros padres. El hijo quiere salir de casa y le pide permiso a su papá y a su mamá porque quiere ir a la casa de su mejor amigo, a qué sé yo, a jugar o a cualquier cosa. El papá y la mamá dicen, no sale hoy. Y el niño o el muchacho, ¿qué pasa? Se enoja. ¿Pero por qué? No entiendo, no es justo. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con que nuestro pastor, nuestra autoridad, va a tomar ciertas decisiones que no necesariamente vamos a entender. Yo le pregunto a usted que está aquí, usted que me ve, ¿cuántas veces usted ha entendido a Dios? Porque cuando Dios actúa a nuestro parecer es completamente ilógico. O sea, Dios, estás loco, ¿cómo vas a permitir el sufrimiento? ¿Cómo puede usted entender que a través del sufrimiento Dios hace algo bueno? O sea, eso es ilógico. Ninguno quiere sufrir, pero Dios sabe lo que está haciendo. Es como si yo le preguntara a alguien que tiene experiencia en cualquier arte o en cualquier trabajo y yo lo veo que está armando alguna cosa y yo a mi criterio lo que está haciendo no tiene sentido, pero ¿cómo voy a decirle yo a él? No, lo estás haciendo mal, si es la persona que tiene experiencia. Cuando yo lo estoy viendo parece que no tiene sentido, pero cobra sentido cuando veo el producto terminado. Ah, ok, era así. Y los que están presentes que son profesionales y los que me ven que son profesionales quizás hayan tenido ese incidente en donde algunas personas vienen y te dicen, no, como usted lo está haciendo no es. Y usted sabe que sí. Y te quieren cuestionar la forma en que lo estás haciendo cuando tú sabes que es así. ¿Cuántas veces nosotros estamos cuestionando la forma en que Dios hace las cosas? Creo que a cada rato. Casi que Dios toma una decisión y nosotros estamos, pero no es así, porque nos creemos más. Pero Él dice que nada nos va a faltar, es decir, que usted y yo debemos descansar y confiar en Él.
Y esto es uno de los absolutos de Dios. Porque dice, el Señor es mi pastor, nada. ¿Y nada es qué? Nada es nada. Es absoluto de Dios. Nada es nada. Si usted verdaderamente identifica a Dios por su nombre, si usted verdaderamente tiene una relación con Él como su pastor, usted puede estar seguro de que nada le va a faltar. Escuche esto, porque a veces tomamos esto para ser la excusa para decirle a Dios, Señor, complace todos mis caprichos. No, dice, nada te va a faltar. Es decir, que Dios sabe qué es lo que tú y yo necesitamos, y eso que tú y yo necesitamos, Dios lo va a suplir. Eso que Dios sabe que no nos va a hacer daño, que no nos va a contaminar, que no nos va a hacer descargar, eso Dios lo va a permitir y lo va a dar. Porque a veces pensamos, nada me va a faltar, es que Dios me va a hacer rico. Y sí, Dios te quiere hacer rico. En vitaminas, en gozo, en paz. Y posiblemente económicamente. Pero Dios sabe qué es lo mejor. Pero dice Él, nada te va a faltar. Cuando Él dice nada es nada. Ahora, si usted no se da cuenta de esto, en ese versículo 1, David está resumiendo todo el Salmo 23. Todo el Salmo 23 está resumido en ese versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y quiero terminar solamente leyéndote dos citas más. Isaías 58, versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Algo interesante que dice Jesús en Juan 10 es que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El pastor nunca va a escoger las ovejas, son las ovejas las que escogen el pastor. Y cuando una oveja escoge a su pastor, no escucha otras voces. Le pueden hablar muchos pastores y la oveja no entiende. Estoy hablando en el contexto natural, el animalito, la oveja, con el que estamos haciendo la analogía. Usted puede llegar a un lugar donde hay ovejas y hablarle a la oveja, y la oveja, nada. Pero llega el pastor y le habla, y la oveja escucha, porque identifica la voz. Porque la oveja es ciega, torpe, pero sabe escuchar. Y qué bonito es que Dios haga esa analogía de nuestra vida con una oveja. No porque seamos ciegos y torpes, que es la realidad. Es verdad. Pero qué bonito es que usted y yo podamos afinar nuestro oído, escuchar la voz de Dios como nuestro pastor, pero también escuchar la voz de Dios a través de tu pastor. El pastor de tu iglesia, el pastor de tu casa. Escucha la voz de Dios. Hay gente que dice, Dios no me habla, te está hablando a gritos y no le escuchas. ¿Quién es tu pastor? ¿A quién estás escuchando? En medio de la virtualidad, sé que hay tantas voces y yo no estoy diciendo
que escuchar un mensaje en el internet sea malo. No estoy diciendo que en algún momento te cruzaste con un mensaje y Dios te habló a través de ese mensaje y que eso no esté bien, no. Lo malo está en que deseches la voz primaria de Dios a través de tu autoridad espiritual para escuchar otras voces. Dios te va a hablar a través de muchas formas, de personas, de cosas, de la televisión, de tantas formas Dios nos habla, pero principalmente Dios tiene una voz sobre nuestras vidas y es a través de esa autoridad que Dios ha puesto. Escuchemos a Dios, sigamos. Y cuando nosotros somos ese tipo de personas que identificamos a Dios, tenemos una correcta relación, entonces se cumple la palabra, nada nos va a faltar. ¿Sabe una cosa? Tal es el pastor, tales son las ovejas. Si usted tiene un pastor bendecido, usted va a ser una persona bendecida. Si usted tiene un pastor lleno de gozo y alegría, usted va a ser una persona llena de gozo y alegría. Pero si usted tiene un pastor cargado, aburrido, triste, melancólico, abrumado por todas las cargas, así va a estar usted. Pero dice el Señor, o más bien, perdón, dice David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo tenemos expectativa de cosas más grandes porque Dios es nuestro pastor por encima de todo. Nosotros los pastores tenemos que darle cuentas a Dios de cada una de las ovejas que Dios nos colocó en el camino. Si hicimos bien o no la tarea. Dice para que demos fe o para que demos cuentas, no con desgano, no con queja, no de ir a decirle, ay Señor, esas ovejas que usted me dio, ay Señor. No eran ovejas, eran cabras, Señor, te equivocaste. No, sino que pueda decir, Señor, qué bendición las ovejas que tú me diste. Un poquito difíciles al principio, pero qué bendición. Gloria a Dios, gracias. Porque escucharon, porque aprendieron, porque crecieron, porque avanzaron y tú cumpliste tu propósito en ello. Qué bueno llegar uno a ese punto. Así es que debemos llegar. Y el deseo del corazón de un pastor es que las ovejas tengan siempre el mejor pasto, tengan siempre el mejor alimento, tengan siempre el mejor lugar, tengan siempre la mejor agua. A veces la gente piensa que el deseo de un pastor es solamente trasquilar a las ovejas. No, es que estén bien. Y cuánto más Dios, que es nuestro buen pastor.